Afrontar el duelo nos aproxima a la cicatrización de la herida. La depresión surge de aquello que no se ha enfrentado. El duelo no resuelto favorece conductas depresivas, adictivas y violentas. La ausencia de las lágrimas para algunos es señal de ser fuerte. Bienvenidos a los televidentes de SER TV con el nuevo espacio Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz, directora ejecutiva de la Fundación Piero Rafael Martínez. Y quincenalmente estaremos trayendo información sobre el duelo y la reeducación emocional. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga y licenciada Delcy Fontalvo. Bienvenida, Delcy. Hola, Giselle. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siéntate, por favor. Estaremos hablando en este segmento, Delcy, sobre el duelo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia, nosotros los seres humanos hemos querido vivir simplemente ser felices y no vivir frustraciones, pérdidas, aquello que nos hace sufrir. En pocas palabras, sufrimiento. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de una experiencia en la cual tenemos que caminar por ese proceso en donde sentimos o vivimos reacciones y vivimos sentimientos. Hace 20 años que la fundación se fundó, normalmente la gente pensaba que el duelo se le atribuía a la pérdida de un ser querido. Y sabemos que no es solamente la pérdida de un ser querido. Eso es lo que nos enseñaban antes, Gise, que era antes solamente la pérdida física, pero ahora tenemos tantos duelos. Te digo por testimonio mío lo que viví cuando vine a Panamá. Soy colombiana y fue una pérdida de dejar mi familia, mi cultura, la comida, mis amigos. Todo esto también tenía un duelo de mi hermano que acababa de fallecer. Entonces todo eso se me reunió cuando llegué aquí a Panamá. Y naturalmente que en esos momentos es muy posible que la sociedad no tuviese esa información o había en ese momento desconocimiento. Así es, yo no sabía nada. Y lo que es importante entender que el duelo es la respuesta emotiva ante la pérdida de algo y de alguien significativo. Cada desapego de una posición, cada desapego de un objeto o de un ser querido nos lleva a vivir ese proceso de duelo. Y en muchas ocasiones esta experiencia la queremos vivir en silencio y no sabemos expresar y llevamos ese dolor por dentro. Ahora, en esta pandemia, la sociedad está viviendo muchísimas pérdidas. La pérdida del trabajo, la pérdida de, estamos viendo separación y divorcio, que es también un proceso que vive la persona, un proceso de duelo, quiero decirlo. Y también podemos hablar, inclusive hemos hablado y hemos traído especialistas de afuera cuando alguien vive una infidelidad. Así que podemos ir recorriendo muchísimas pérdidas y nuestra existencia quisiéramos todos que viviéramos solamente ganancias y no pérdidas. Y duele mucho cuando nos tenemos que enfrentar a una pérdida. No queremos sufrir, Gise. Esto nos pasa cuando hay las pérdidas y tenemos el proceso del duelo. Así fue cuando yo conocí la fundación, que llegué a los grupos de apoyo, a terapia personal, y fue donde conocí el proceso que me ayudó mucho a seguir adelante. Y naturalmente que cuando vivimos de un proceso de duelo, en el individuo se presentan lo que le llamamos fases. Muchos expertos han hablado de las fases e inclusive hablamos de las fases de ese shock, esa negación, esa rabia, esa ira. Muchos expertos nos dicen que ya las fases están desactualizadas, pero a mí me gustaría que nuestros televidentes tuvieran muy claro el tema de esas fases, porque cuando vivimos una pérdida traumática, como es la pérdida de un ser querido de forma traumática, y vale la redundancia, normalmente esa pérdida
nos hace entrar en lo que le llamamos el shock, como esa incredulidad, ese estar anestesiados al vivir la pérdida. Y muchas veces las personas no entienden cuando viven esa situación, ¿por qué no estoy reaccionando? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué siento que estoy como anestesiado? Nos cerramos. Y ahí es donde las personas se juzgan a sí mismas. Entonces, nos culpamos. Nos culpamos, sentimos rabia y en algunos momentos la misma sociedad no es empática cuando vivimos una pérdida. La minimizamos, la comparamos y naturalmente que aquí la persona que está viviendo ese proceso le duele. Entonces, cuando hablamos de esas fases del sí, hablamos de que se pueden dar de forma combinada. Puedo estar en shock, pero puedo también sentir rabia. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir el duelo de tu hermano? Empezando porque siente uno dolor de cabeza, dolor de estómago, no conocía a nadie, todo lo veía gris, todo lo veía negro, el día me parecía eterno. Pero llega un momento en que me encontré en la fundación, tuve la ayuda y fue cuando reaccioné y ya empecé yo a mi proceso de duelo. Y por el otro lado, están las reacciones que son emocionales, en donde hablábamos de esa ira, ese miedo, esa culpa, ese sentirnos solos e inclusive abandonados. Y esto es importante que nuestros televidentes puedan escuchar, porque no es solamente que el cuerpo reacciona nuestra parte emocional, esa dimensión emocional, reacciona también nuestra parte cognitiva. No nos podemos concentrar. Muchas veces estamos hiperactivos. Y por el otro lado también, que creo que tú lo tuviste que haber vivido, ¿podías dormir? El insomnio, las personas que tenía alrededor no eran empáticos con mi dolor, entonces eso también nos da duro, el que no te reconozcan el dolor, tus momentos de tristeza, de llorar, de alejarte. A veces los que tenemos alrededor no tienen esa empatía, ¿sí? no comprenden, pero sencillamente esto es un proceso. Sin embargo, Delcy, cuando hablamos de reacciones, también es importante que nosotras, las personas que hemos vivido un proceso de duelo, podamos enseñar a otros qué es lo que necesito yo para poder enfrentar mi dolor. No quedarnos con ese resentimiento, no quedarnos con esa molestia con los demás. Y eso es algo que vivimos mucho dentro de la Fundación. ¿Qué opinas tú en cuanto a que uno ponga y enseñe a los otros acerca de esa... El compartir lo que yo viví, el compartir cómo he aprendido a través del duelo, tantas cosas, porque no es solamente duelo de... Todos tenemos duelo físico, infidelidad, de duelo de la mascota, de migración como yo viví, que me vine de un país a otro. Tengo 20 años de vivir acá. Entonces son procesos que uno tiene que vivir para poder seguir adelante. La parte que a mí me preocupa actualmente es que la humanidad, porque no es solo Panamá, está viviendo tantos procesos de duelo por diversas pérdidas significativas. Sin embargo, hay otras experiencias, por ejemplo, que hemos vivido dentro de la Fundación, familias que están viviendo un proceso de pérdida del trabajo, están viviendo un proceso de pérdida de la salud de un ser querido. Entonces, todas estas pérdidas se suman dentro del seno familiar. Es tan difícil porque cómo estas personas dentro de esa ansiedad, de esa incertidumbre y esa confusión pueden encontrar esa paz. Esto nos prepara a ayudar, porque nos prepara a que cada día tenemos pérdida. Todos los días tenemos pérdida y esto nos prepara para esto, para ser cada día mejor. Y yo creo que es importante también que aprendamos una parte que es elemental, que no se trata del duelo per se,
sino que también aprendamos a ser pacientes con nosotros mismos, a ser un poco compasivos con nosotros mismos. Mirarte hacia adentro. Mirar hacia adentro, correcto, que es la parte que siempre estamos mirando a otros. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué no nos dijeron? Por eso el duelo también es un proceso íntimo, es un proceso activo, Personal, individual, correcto, individual y circunstancial, porque cada persona tiene sus propias circunstancias. Vamos a irnos a un corte de nuestro programa Transformándonos, Delcy. Gracias por estar aquí, y a nuestro regreso vamos a hablar de esa experiencia que viviste. ¿Cómo fue ese proceso a lo largo de esos meses y quizás un par de años que viviste dentro de la fundación en tu terapia individual y en tu terapia grupal? En el duelo por la muerte de un ser querido, la lucha entre la negación y las ideas obsesivas de tenerle llenan de rabia el corazón e impiden sentir la tristeza. La ausencia de las lágrimas para algunos es señal de ser fuerte. Y nuevamente con ustedes, queridos televidentes, con nuestra invitada Delcy y nuestro segmento Transformándonos. Delcy, ahora quiero hablar de algo que es más sensitivo, que posiblemente es importante para nuestros televidentes que escuchen, que no es solamente esa parte teórica o esa parte experiencial que hemos aprendido, sino tal vez cómo fue ese caminar tuyo, tu proceso de duelo, y cómo fue dentro de la fundación, con el propósito de que nuestros televidentes puedan adquirir conocimientos y también tomar ese ejemplo que tú le puedas brindar a ellos dentro del proceso que ellos están viviendo actualmente. Mi testimonio con la fundación fue gratificante y lo mantengo, porque llegué sin conocimiento alguno. Mis terapias grupal, mis terapias privadas o personal me ayudaron mucho, ya que yo no podía expresarme, no podía decir mi dolor, no podía decir mis sentimientos. Entonces allá yo podía hablar, nadie me juzgaba. Todos los que estamos en el mismo proceso de duelo, de distintas, físico, emocional, de tantas cosas. Entonces ahí me ayudaron a que yo mejorara, a que yo siguiera adelante, a que caminara, a que me sintiera mejor. ¿Cómo era esa terapia grupal? Un poco que estamos hablando de que tú fuiste una de las primeras que conformaron los grupos de terapia grupal en la fundación. Entonces, ¿en qué medida te ayudó? ¿Tuviste más autoconocimiento de la forma en que tú expresabas? Porque naturalmente, si la sociedad nos impide, o en ese momento, porque hoy en día ha cambiado mucho, gracias a Dios, que vemos que las personas expresan mucho más, pero en ese momento tal vez era un tabú, aun cuando sigue siendo un tabú, pero en ese momento era un tabú mucho mayor. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Cuando llegabas a la terapia, ¿cómo expresaban? Se sentía uno libre al hablar, libre al conversar, libre que podías preguntar. Nos ayudaron de todo. Cambió mi estado físico, me sentía mejor, hacíamos terapia al aire libre, hacíamos charlas, talleres, el grupo en especial. No nos juzgábamos ni porque lloras, ni porque tú gritas, ni porque tú estás... E inclusive yo diría que muchas veces se podía uno hasta reír, sí, aun cuando estaba en duelo. Claro que sí, había convivencia donde hubo cariño, había cariño, había el grupo de compartir, había alegría al verse. Para mí era algo como libre de ir al grupo y compartir con aquellas personas que estábamos sintiendo lo mismo. ¿Y consideras tú que en algún momento las personas que están dentro de ese proceso se podían victimizar con su dolor?
Puede que sí se encontraba, pero ese es el proceso que nos ayuda a que no. Que tal vez la misma terapeuta podía orientar a esa persona o llevarla a que no. Porque ellas son capacitadas. Entonces te veían y me imagino que ellas por eso era que la manejaban de ese estilo con los testimonios que cada una decíamos. Correcto. Y dentro de ese proceso, ¿sientes tú que llegaste a recordar a tu hermano de una forma diferente? No quedarse, como dice Judith Tattelbaum, que dice que no es eliminar el amor y los recuerdos, sino es como dejar ese dolor y poder retomar la vida. Como lo dije al principio, expresaba cada anécdota que viví con él, ya te hablo de mi hermano, los recuerdos porque dejé a mi familia en este duelo y yo vine con este duelo, lo expresaba sin llorar y si también lloraba, podía llorar, porque eso no me quitaba nada, pero ya podía hablar. No sentía aquella que no podía hablar. Aquí ya aprendí a hablar de mi hermano. Y tuvo que haber sido doloroso, Delcy, porque dejar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, que son el vínculo de recordar a tu hermano, porque muchas personas que estábamos aquí no lo conocíamos. Entonces, en el grupo de apoyo también se aprende a conocer a ese ser querido. Sí, entonces donde te encuentras con otra persona que dice, estoy pasando lo mismo. Entonces ahí te ves la empatía, el cariño, el hablar, el compartir, que es donde nos mejora. Y sobre todo que uno de los elementos que yo creo que son importantes, que uno, y hablo por mi experiencia propia, porque yo estuve en el primer grupo de apoyo de padres, es que uno aprende a no ser tan duro con uno mismo, que uno aprende a través del dolor a ser más compasivo, a ser más paciente, misericordia, en pocas palabras. Entonces, que nuestros televidentes escuchen un testimonio como el tuyo, les estamos dando un mensaje de esperanza, un mensaje de que todos podemos enfrentarlo. Es un proceso natural el duelo, es un proceso normal. Sin embargo, cuando se trata de experiencias como la que tú viviste, que fue una experiencia traumática por un accidente, pues se hace más difícil asimilarlo solo la persona. Necesita del apoyo de una sociedad, necesita el apoyo de los amigos y si eso no está, necesita el apoyo de una institución. Y no tiene que ser la institución solamente la Fundación Piero. Pueden ir a otras instituciones, hay instituciones religiosas que cuentan con lo espiritual. En la parte espiritual. Es mucho también importante que tú creas en alguien. Así es. Que tú creas en alguien para poder salir adelante de este duelo. Gracias, Delcy, por habernos compartido, sobre todo que sé que son recuerdos que también pueden, como dice Carlos Juan Bianchi, si bien la tristeza me visita, no detiene mi caminar. Y muchas veces pensamos que si nos entristecemos hablando es porque echamos para atrás y realmente no es así. Es recordar y recordar es vivir. Mitos y realidades sobre el duelo. Mito: cuando alguien muere se pierde para siempre su recuerdo. Realidad: los recuerdos no desaparecen, sino que permanecen en nuestro corazón. Y ahora vamos a tener una invitada, Sandra Barnett, quien ha recorrido este camino de la Fundación Piero Rafael Martínez y deseamos que todos nuestros televidentes la conozcan. Hola Sandra, qué gusto, siéntate, qué rico saber que nos vas a acompañar en este programa. Acabamos de estar con Delcy Fontalvo, quien nos habló sobre su testimonio, sobre el duelo, muy enriquecedor para nuestros televidentes, que oigan un testimonio y no solamente conocer el testimonio, sino que se lleven esa esperanza de que a través del dolor crecemos, maduramos, nos volvemos mejores personas. Y este trabajo que nosotras hemos llevado por 20 años, Sandra, increíblemente, cuéntanos un poco
¿Cómo ha sido esa evolución que ha tenido la Fundación, teniendo en cuenta que 3 de nuestros objetivos es la capacitación, la atención y la sensibilización, que es lo que estamos haciendo hoy en el programa? Si vemos la Fundación, el ayer y el presente, hemos avanzado mucho. Y a mí, yo me permitiría como enfocar esos 3 puntos donde me mencionas de la atención, la capacitación y la sensibilización en los saberes. Hoy en día se habla mucho de los saberes. Cuando iniciamos la Fundación ya hace 20 años, estábamos en mucho desconocimiento en lo que es el duelo. Para ello y para poder tener herramientas para atender a las personas, a nuestros usuarios, tuvimos que capacitarnos, tuvimos que aprender, saber aprender y sobre todo para poder aplicar lo que fuimos aprendiendo a través de las diferentes capacitaciones para poder entonces hacer, ¿no? Y en eso de hacer, para poner en práctica todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo, yo mencionaría la parte de la tecnología. Y qué bien, porque tratábamos de los diferentes colaboradores que íbamos empleando, que estuvieran bien diestros en lo que es la tecnología. Y qué atinado, porque en esta cuarentena que estamos viviendo, hemos podido dar respuesta a nuestros usuarios en estos momentos difíciles. Todas las diferentes formas pues, de poder llegar a ellos y ellos atender su duelo. Hablábamos la semana pasada o semanas anteriores, cuánto hemos crecido en el trabajo que hemos hecho dentro de la Fundación. Así es. Cuéntanos un poquito de esto. Pienso y escuchándote, la Fundación en parte a lo que es la atención, los grupos de apoyo, para mí es la esencia de la Fundación. Porque si bien es cierto, a lo largo de las diferentes capacitaciones adquirimos herramientas, había que darle ese lugar a la población, al usuario, para que supiera que no hay que sufrir solo, que hay un lugar donde uno puede llegar a hablar, donde las otras personas que están ahí te entienden porque están desde el punto de vista donde tú estás también en tu dolor. Así es que personalmente para mí fue y es muy gratificante el atender como de ser una voluntaria. El voluntariado es gratificante. Te permite, como hablábamos, te permite crecer en muchos aspectos, profesionalmente, espiritualmente, y ahí vemos esa parte del ser donde hay tantos atributos que en los diferentes valores que uno ve y uno trata de pedir a las personas que van a ser voluntarios. Tienen que tener cierta empatía, tienen que tener respeto, tienen que tener comunicación y saber escuchar. Correcto. Mucha tolerancia a las personas que vamos atendiendo. Capacitaciones, charlas, talleres que hacemos, que tanto el usuario como la profesional se va preparando para darle una mejor atención a esa población que atendemos. Ahora, yo creo, Sandra, que para cerrar y agradecerte por estar aquí, tenemos que tener en cuenta que todos los días tenemos que fortalecer nuestro círculo de influencia con esa empatía. Como tú acabas de decir, ese respeto, esa comunicación. Necesitamos una sociedad más empática, capaz de enfrentarse a la adversidad con esa compasión, esa paciencia que tanto requerimos. Así que nuevamente, Sandra, gracias. Y gracias por acompañarme en estos 20 años en el proceso de que la Fundación sirva a la comunidad panameña. Gracias. Y gracias a ti por haberme permitido el grupo. Gracias.